Bueno, y vieron las imágenes, firmaban y firmaban y firmaban diferentes sectores. Más de 150 personas estaban en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde está el Acta de la Independencia. El significativo evento político venezolano se concretó justamente en Caracas. Vamos a verlo acá. ¿Dónde está Caracas? Por supuesto que en Venezuela, pero ¿dónde está Venezuela? En una zona especialísima, en el septentrión de Sudamérica, frente al Mar Caribe, dándole el frontis a este continente de Sudamérica. Pero allí entonces resulta que se concretó en Caracas, justo en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde se resguarda el Acta de la Independencia de Venezuela, bajo la custodia de la Asamblea Nacional. Ahí su presidente, el diputado Jorge Rodríguez, precisó que este documento fue firmado por 97% de los partidos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, incluyendo candidatos y precandidatos presidenciales de la oposición, quienes además representan 83% de los votos que obtuvieron esos partidos en las más recientes elecciones venezolanas. Destacó el líder del Parlamento de Venezuela que este acuerdo es producto del consenso que se obtuvo tras más de 9 meses de conversaciones, es decir, como quien dice un parto, pues, en diversas mesas de diálogos con los más representativos sectores de la vida socioeconómica y cultural de esta nación suramericana, donde se recibieron al menos 500 propuestas que concluyeron en este acuerdo que ahora entregarán al Poder Electoral para su evaluación técnica y jurídica antes de anunciar la fecha adecuada para las elecciones presidenciales. Así es. Ahora, sobre cómo el sector que representa al gobierno venezolano realizó diálogos y suscribió con organizaciones políticas para fijar un cronograma electoral, pero vamos a describir esta jornada, vamos a verlo. Fíjense ustedes que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, valoró la disposición hacia la paz y toma de decisiones conjuntas, así como la discusión de temas fundamentales y trascendentes para la sociedad venezolana. Igualmente, Rodríguez resaltó la importancia de este día, pues todos los actores confluyeron en la búsqueda de consensos dentro de las diferencias y así fortalecer al pueblo en su expectativa democrática. En este contexto, el funcionario informó que este gran acuerdo nacional sustituye, oigan como lo digo, sustituye al firmado en Barbados, que solo incluye a un pequeño segmento minoritario de la oposición, por cierto, la más radical, identificada con los intereses de poderes fácticos ubicados en Estados Unidos. Así que textualmente enfatizó que este acuerdo firmado hoy es superior, porque lo más puede sobre lo menos. Y no lo digo yo, lo dijo él, escuchen. Este acuerdo es el desarrollo del Acuerdo de Barbados y lo sustituye, porque lo más puede lo menos. Teoría de conjunto. O sea, el Acuerdo de Barbados es un subconjunto de este conjunto, que es mucho más grande, mucho más amplio. Están aquí todas las fechas de todas las propuestas. ¿Usted quiere que las elecciones sean el 1 de mayo? Pusimos el 1 de mayo. ¿Usted quiere que sean el 8 de diciembre? Pusimos el 8 de diciembre. Y que el Consejo Nacional Electoral decida también en base a sus criterios técnicos. Este es uno de los sonidos más emblemáticos de este acuerdo de hoy. Además que permite leer entre líneas. Nosotros los periodistas solemos leer entre líneas y ahí se observan cosas como esas. Pero antes de continuar, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Ha sido muy concurrida la participación, claro, es un tema crucial. Algunos de ustedes ya están participando, están respondiendo y haciendo otros comentarios conexos, bueno, que vamos a, por supuesto, a revisar, porque al final vamos a ver las tendencias. Fíjense ustedes, ahí está la pregunta. ¿Qué consecuencias trae este evento, este acuerdo? Hemos colocado 4 opciones. Más estabilidad política, más estabilidad económica, más medidas coercitivas. Me quedé en silencio porque estaba esperando que ustedes lo dijeran. Y todas estas incluidas. Si no has participado, aún puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @elmundo en el sur, @GuillermoTelesur y @Gente Despierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando en torno a este tema. Pero por supuesto, para profundizar más y mejor sobre este tema, hemos invitado a un buen amigo de esta casa. Por cierto, fue el primer invitado de este programa, El Mundo desde el Sur. Así que doblemente histórico, se trata del doctor Ángel Rafael Tortolero Leal. Y es leal
porque así lo dicen sus amigos. Profesor, investigador, ex embajador y analista internacional. Bienvenido. Y amigo suyo. Y amigo mío. Claro, muchas gracias. Y amigo de esta casa, por supuesto, ¿no? Bueno, profesor, bienvenido. Sin duda alguna que es un evento histórico, porque ante tantas expectativas que hay a nivel mundial sobre lo que va a pasar y está pasando en Venezuela, y sobre el tema de que hay diálogos y que no hay diálogos, que cuál es el diálogo, yo le pregunto a usted, ¿qué significa este diálogo para usted? O este acuerdo de esos diálogos, mejor dicho. Esto es la síntesis de una cantidad de diálogos diversos que se han hecho a lo largo de todos estos años, desde el mismo momento que llegó el presidente Maduro la primera vez al gobierno. El presidente Maduro es un hombre comprometido con el diálogo, con el acuerdo, con la diplomacia de los pueblos, pero principalmente con el ejercicio pleno de la democracia. Y la democracia no es otra cosa que navegar sobre las contradicciones y diluir las contradicciones y llegar a puntos de acuerdo para permitirnos vivir en un país todos con nuestras diferencias, con nuestras coincidencias, pero principalmente para nunca llegar a lo que llegamos en un tiempo acá, que fue a quemar personas vivas, a hostigar a un pueblo entero porque era pobre, porque era negro, porque era chavista, a calificar o a descalificar a alguien porque tuvo una postura política o religiosa. Sí, bueno, de hecho, bueno, una de las definiciones de la política es que justamente la política se hace con los contrarios. Sí, la política es con los contrarios, exactamente, y el diálogo es con los contrarios. Claro. El acuerdo se llega con los contrarios. Los que están conmigo no necesitamos más acuerdo que seguir empujando la barca en los, claro, en los objetivos que tenemos. En este caso, hoy Jorge Rodríguez pues hace gala magistralmente de una presentación enorme diciendo, bueno, mira, lo más supera lo menos. Porque aquí se creyó que mientras más radical fuese la oposición, mientras más asesina, mientras más apátrida, mientras más coligada con fuerzas extranjeras en contra de la patria, esa era la oposición con que había que dialogar, porque era un peligro. No, esa oposición se dio un tiro en el pie porque hasta sus propios colegionarios, que son opositores, que no son chavistas ni lo van a hacer nunca, vieron en ella un peligro de extinción de nuestra nacionalidad, de nuestro Estado, de nuestro pueblo, de nuestra manera republicana de vivir. Pero bueno, vamos a escuchar a Jorge Rodríguez entonces con otro pedacito de la extensa participación que él tuvo hoy en la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez anunció que el diálogo entre el gobierno nacional y todos los sectores del país, porque no solamente eran partidos políticos, también habían empresarios, Fede Cámara, que es uno de los gremios empresariales, digamos, más opositores que ha tenido Venezuela en los últimos tiempos, también estuvo ahí firmando. Pero vamos a escuchar a Jorge Rodríguez mejor. Esas grandes 9 rondas generaron más de 150 reuniones de trabajo que nos obligaron a procesar más de 500 propuestas en un tema que nos atañe a todos: el calendario electoral para la elección presidencial 2024. Y todas esas propuestas fueron agrupadas en 3 aspectos fundamentales del trabajo del calendario electoral. Antes de que sigamos escuchando a Jorge Rodríguez, me gustaría que en este aspecto, ¿qué puede rescatar? Bueno, primero la solidez, vamos a decir, el compromiso del Poder Legislativo con el Poder Electoral. Aquí hay un poder que se llama el Poder Electoral, que es el que va a decidir definitivamente cuándo y a qué hora van a ser las elecciones. Eso es bueno que lo hayas precisado, porque hay gente que está diciendo, no, que ya decidió, el gobierno decidió, que no. Esto va al Poder Electoral, y del Poder Electoral hará una evaluación técnica, sí, jurídica y por supuesto operativa. Pues, Guillermo, se han hablado históricamente de 6 meses antes del día de las elecciones para preparar. Acuérdense que Venezuela es uno de los pocos países del mundo que hace tantas auditorías como sean necesarias, revisa maquinaria, pone a prueba todo, pero pudiera ser antes. Yo creo que visto esto, se están apresurando los pasos. Yo pienso que el Consejo Electoral pudiera estar decidiendo, y esto es una especulación mía, la asumo con toda responsabilidad, asumo el carácter periodístico, en este caso como sociólogo te puedo decir la especulación. Bueno, Jorge Rodríguez dijo que había desde el 1 de mayo hasta diciembre, o sea que hay un margen bastante amplio. No, pero nosotros podemos hablar de mayo, junio, inclusive el mes de junio no es malo, porque también cumpliría con el acuerdo inicial del segundo semestre del año 2024, porque es el que estamos transitando. Recuerda que en el primer acuerdo que se firmó se dijo que en el segundo semestre. Sí, pero él acaba de decir que este acuerdo es superior a aquel. Sí, pues bueno, pudiera ser en mayo, pudiera ser en junio, en el momento que sea, sepan los venezolanos y las venezolanas que vamos a elecciones presidenciales. Bueno, pero vamos a ver qué nos aclara aquí Jorge Rodríguez con respecto a este acuerdo. Él hablaba de 3 temas principales en el acuerdo. Vamos a escuchar uno de ellos. Primero,
los principios generales de la elección presidencial. ¿En qué marco se desarrollará esa elección presidencial? Todos hemos coincidido en una defensa estricta de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestra independencia, de nuestro derecho a la autodeterminación, que no haya ningún tipo de presión externa para el desarrollo del evento electoral, que no haya ningún tipo de acción agresiva, lesiva de la economía de Venezuela y lesiva del derecho a el normal funcionamiento de la vida para las y los habitantes de nuestra república. Por cierto que habían algunos candidatos y precandidatos presidenciales firmando el acuerdo, ¿no? El sector de la oposición. Sí, hay un sector de la oposición que está convencido ya de que por las malas no van a llegar. A mí me preguntaron en otro canal que qué significaba por las buenas y por las malas. Le decía, por las malas no están las instituciones y no van a pasar. Pero así decían, por las malas no va. Y por las buenas tampoco van a ganar porque no tienen ni proyecto político, ni visión de país, ni estructura de cambio, ni un proyecto alternativo. Por eso que los próximos 500 años no van a ganar ninguna elección. Bueno, ahora nosotros le ponemos, el Estado venezolano le está poniendo ahí. Vengan a jugar el juego democrático. Pero vamos a hablar de aquí y ahora. Están dadas las garantías. Vamos a ver qué dice Jorge Rodríguez. En segundo lugar, garantías electorales amplias. Yo dudo que existe en este planeta un país, y lo digo sin falsa modestia, que cuente con un sistema electoral tan eficiente, tan robusto, tan eficaz, tan rápido, con tantas auditorías y con tantos mecanismos de control y vigilancia como el sistema electoral venezolano. Es importante eso porque, Tortolero, nos gustaría que le informáramos al público de otras partes, porque los venezolanos saben muy bien cuáles son las garantías que hay. Hay por lo menos 17 auditorías previas, durante y después. Y bueno, la gente va a votar confiado en eso, ¿no? Bueno, de hecho, los mismos candidatos de la oposición siempre van confiados en eso y hasta han ganado en diferentes regiones del país. Pero ¿cuáles son esas garantías que dice Rodríguez? No, la garantía que ya las nombraste, pero la garantía es crear el carácter rigurosamente científico y técnico que tiene el proceso electoral en Venezuela, un proceso automatizado en su totalidad, vigilado, controlado, auditado, por propio y por extraño, porque acuérdate que en un momento también nos auditaron desde afuera para descalificarnos. Usted sabe que los que vinieron a hacerlo, recuerda aquella expresión que decía en Venezuela hay exceso de democracia, y había exceso de democracia y exceso de seguridad con el modelo electoral nuestro. En ninguna parte de América Latina se hacen auditorías de ese orden, de ese nivel, y se mantiene un proceso automatizado, ni siquiera en los Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿cómo ganan los presidentes norteamericanos? Bueno, nadie tiene la respuesta. Parece que no gana, pero al final termina siendo presidente. El que no gana termina siendo presidente. Mira, hay una cantidad de cosas interesantes que también, el tercer punto que dio Jorge Rodríguez tiene que ver mucho con la fecha. ¿Cuál será la fecha de las elecciones? Vamos a escucharlo. En las más de 150 reuniones que se suscitaron en las 9 rondas de diálogo a los que convocamos a todos estos sectores de la vida nacional, aparecieron propuestas de fechas de elecciones, más de 27 fechas fueron propuestas, y para que todas y todos se sientan atendidos en sus propuestas, fueron incorporados en el documento que se entregará al Consejo Nacional Electoral, que es, en última instancia, quien está capacitado por esta Constitución para elaborar cronogramas electorales y para convocar elecciones de cualquier tipo en la República Bolivariana de Venezuela. Claro, porque una cosa es la fecha y partiendo de la fecha hay un cronograma, o sea, como dicen, de adelante para atrás. Donde se establece, bueno, cómo se puede repartir el material electoral, la campaña electoral, digamos, la realización de los registros. Toda una cantidad de cosas. La gente que quiere votar y que no está inscrita, cómo se registra, bueno, todo ese tipo de cosas. Tortolero, el presidente Nicolás Maduro tuvo una intervención hoy a través de un evento que se llama Miércoles Productivo, pero por supuesto habló de este tema. Hay algunos candidatos y precandidatos que firmaron esto, pero ¿qué dijo el presidente de la República frente a las elecciones presidenciales de este año? Vamos a ver qué dijo. Felicito a la Asamblea Nacional y a todos los firmantes de este acuerdo y, como siempre, con mucho tino, con mucha capacidad política, haremos cumplir este acuerdo como siempre hemos cumplido todos los acuerdos, desde República Dominicana, Noruega,
México, Barbados, somos los campeones mundiales en el cumplimiento del acuerdo firmado. Palabra escrita, palabra firmada, palabra sagrada, palabra cumplida. Esos somos nosotros, hombres de palabra, hombres de bien, hombres con la verdad en su mente y en su palabra. Bueno, acuerdo de México, acuerdo de Barbados, acuerdo de aquí, acuerdo de allá, y al final el acuerdo en Venezuela, como se advirtió, que el próximo acuerdo sería firmado en Venezuela y aquí se ha hecho, ¿no? ¿Qué significa este acuerdo nacional frente a esos otros acuerdos que algunos, bueno, incluso ya estaban a punto de ser aplicados y se pararon de la mesa y se fueron? ¿Qué significa esto incluso para la visión de otros países que quieren intervenir en Venezuela? Que se ha validado la tesis inicial. La tesis inicial que Venezuela es un país democrático, con un modelo protagónico, participativo, con una constitución inigualable en el continente, para no hablar más allá, con un Estado estructurado, con un modelo participativo democrático que se expresa desde las calles hasta la organización más pudiente, o sea, desde el pueblo más pobre, desde la Catatumba del pueblo hasta el country club. Te puedo decir que está organizado en función de una visión de país que está estructurada en eso que llamamos democracia participativa y protagónica. Esta oposición, ojalá siga por la senda donde va. Ojalá Fede Cámara deje de ser la caja de resonancia de la maledicencia mundial y se convierta en el factor productivo que le hace falta al país. No es que sean Fede Camaradas, como le digo, jugando. No, yo no quiero que sean camaradas ni sean socialistas. Eso no los queremos allí, los quiero es produciendo. Ojalá las instituciones de la sociedad civil de verdad se aboquen a la protección de la sociedad civil. Ojalá eso que llamamos la ONG de defensa de los derechos humanos se aboque a la búsqueda de recursos para romper el bloqueo y traer medicinas y traer bienestar a este pueblo. Pero es que lo que pasa es que la historia nuestra ha sido, y el que ha sido picado de culebra, compadre, cuando ve un pedazo de un bejuco, brinca, ¿no? ¿Qué le decimos a la gente de otros países que han escuchado ciertos comentarios con respecto a que no está participando toda la gente que debería participar y que en consecuencia, bueno, a estas elecciones le falta legitimidad o le falta democracia? No le falta democracia y legitimidad. Los que no están participando están inhabilitados por delitos cometidos. Pues, son delitos contra ¿Qué delitos cometieron? Delitos contra la cosa pública, el mal manejo del erario público, entre otros que pudiéramos acusar. Bueno, es una personaje que yo no voy a nombrar en este canal, ni tengo por qué ponerle en mi boca, pero la señora que se coligó con fuerzas extranjeras en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta fue representante de un país ante la OEA para solicitar medidas en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Eso se llama traición a la patria. Eso está tipificado en todas las leyes. Yo no sé qué pasaría en los Estados Unidos. Lo preguntó el presidente Nicolás Maduro en una oportunidad, si algún senador o congresista norteamericano se viniera a Venezuela a investirse como delegado ante algún organismo internacional y pidiera una invasión para los Estados Unidos. ¿Qué le pasaría de ciudadano? Mínimo termina en Guantánamo, para no decir en otra casa. Bueno, no yendo muy lejos, fíjate lo que está pasando con Julian Assange. El mismo Que caso. reveló los crímenes de la Casa Blanca y ahora lo quieren... Diciendo la verdad, pero aquella montada sobre tesis falsa que ya se demostró que es falsa. Entonces, América Latino-Caribeña no merece políticos de derecha como eso. Y nosotros, responsablemente, nuestras instituciones, después de un largo periodo, le ratifica que están inhabilitados y no puede gobernar quien va en contra de su patria. La gobernanza de un país debe estar en manos de gente que quiere el país primeramente. Después vendrá lo político y lo ideológico, pero si tú no quieres el país, ¿cómo tú aspiras a gobernar un país que no quieres? Entonces, de eso se trata. Estas elecciones serán otra vez las más pulcras, estarán abiertas al inventario de todas las naciones que quieran venir. Más de hecho, en todos nuestros procesos electorales, cientos de observadores vienen, acompañantes, llaman los acompañantes observadores, y nunca ha habido una sola prueba de fraude. Ahora, Tortolero, hay un hecho, y disculpa la redundancia, hay algo fáctico, pues, que es que tenemos unas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, porque sanciones cuando tu papá te regaña porque te portaste mal, cometida, ¿verdad? Te sanciones, dice no vas a salir ahora a la fiesta. Ahora una medida coercitiva unilateral, redundando ilegal, es que te dice, mira, tú no puedes vender tus productos porque a mí no me interesa, no quiero que tú los vendas, como lo que está pasando con el caso de Estados Unidos y Venezuela. Ellos advirtieron en los Estados Unidos que hasta abril iban a ver qué pasaba en Venezuela.
¿Qué crees tú que va a pasar ahora con este acuerdo? Mira, absolutamente nada, y ahora menos, porque el acuerdo está viajando sobre bases sólidas y nosotros seguimos expresándonos en el mundo con libertad, con la dificultad de no poder manejar el sistema de intercambio comercial, de intercambio monetario como es el SWIFT. Tenemos esa dificultad como Estado, pero no es menos cierto que Venezuela tiene abierto, el presidente Nicolás Maduro ha logrado que 3/4 partes del planeta miren hacia este país. Y los empresarios venezolanos con los cuales me reuní, parte de ellos, ahora con la consulta de la 7T, hay que decirlo como propaganda, que acabamos de tener una jornada maravillosa a nivel nacional, consultando las 7 transformaciones para la construcción del plan del país 2030. Fíjate tú, nosotros ya el presidente mandó a hacer ese trabajo. Ahora, ¿tú crees que los Estados Unidos se atreverán a insistir con las medidas coercitivas después de las elecciones presidenciales, gane quien gane, sabiendo pues que ellos necesitan ese petróleo? Pero posiblemente sí, Luis Guillermo, porque es que la política exterior norteamericana está basada sobre la guerra, el hostigamiento, el sometimiento. Fíjate tú que más barato les sería a ellos comprarnos el petróleo que invadirnos. Mucho más barato les sale a ellos negociar con China que tratar de invadir a China. Y es más barato les salía negociar con Rusia que tratar de acabar con Rusia a través de Ucrania. O sea, cuando uno ve, no hay una lógica para eso. La única lógica es la dominación mundial. Y aprovecharse, los perros de la guerra, pues aprovecharse de los dividendos que deja la escasez, que deja el hostigamiento, que deja el hambre, que deja la miseria. ¿Por qué los sionistas atacan Palestina? Porque es una manera de mantener un estado tensional en el Oriente Medio o en Asia Occidental y seguir subiendo los precios del petróleo. Pero ¿qué va a pasar con los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela? Cualquiera que sea, o sea, ¿cómo va el mundo a entender a Venezuela? El mundo nos va a entender perfectamente bien como lo ha entendido siempre, hasta aquellos que han sido los más recalcitrantes enemigos del país. Sin embargo, al final de la historia, Nicolás Maduro Moro será el presidente de la República, volverán a decirle, señor Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Porque ya es candidato. Por supuesto que sí, chico. Y si no lo fuera, habría que inventarlo igualito. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente. Acuérdate que hicimos una encuesta al principio y como buscamos la interacción, entonces queremos ver qué participación va a tener la gente, qué tendencia hay. Vamos a ver, porque nosotros preguntamos ahí, diversos sectores políticos, partidistas, económicos, sociales, culturales, religiosos, entre otros, firmaron un gran acuerdo nacional de diálogo y propuestas de calendario electoral para 2024. ¿Qué consecuencias trae este evento? Vamos a ver qué dice la gente. ¿Eso cuál es? El de la torta, 64% dice más estabilidad política. O sea, 2/3 de la participación piensa que va a haber más estabilidad política. Bueno, si hay estabilidad política, tiene que haber otras estabilidades, ¿no? Y dice un 18% piensa, ya va, porque me salté, porque tengo más estabilidad económica, o 6%. Hay gente que todavía duda acerca de esa estabilidad económica, porque 6% comparativamente con el otro. 12% piensa que va a haber más medidas coercitivas y hay un 18% que dice que todas ellas van a ser posibles. O sea, más medidas, más estabilidad política, más estabilidad económica. Y menos rendimiento económico. Sí, yo creo que en lo económico hay un largo camino que recorrer. El presidente ya lo ha dicho tantas veces como ha podido en cada una de las alocuciones. Hay interés de capitales externos por invertir en Venezuela para desarrollar nuestras grandes potencialidades. Pero no hay nada más cobarde que un dólar. Pues, o sea, eso se hace cuando hay paz y tranquilidad en los países y después de las elecciones volvemos a entrar en paz, por lo menos por ese sexenio, volveremos a entrar en paz, tendremos podremos dar todas las garantías de rendimiento, estabilidad y crecimiento para quienes vengan a invertir. Por el lado de la estabilidad política, creo que el mayor triunfo de Nicolás Maduro, lo dije en el primer programa contigo, ha sido la construcción de la paz y el empeño en la paz y en la estabilidad. Tenemos grandes necesidades, pero este país está en paz. Quieran o no quieran. La mayoría de la gente piensa igual, ¿no? Es un país que está en paz, es un país que está y que se ha reconocido a sí mismo como un país que puede ser productivo y que puede salir de abajo. El mismo sector empresarial, con que te contaba que me reunía con Fedindustria, me decía, bueno, nosotros ya vemos una lucecita al final del túnel. Hay cosas, hay detalles, siempre van a pedir, cada parte pide su parte. Ellos estaban pidiendo mejoras en los aranceles. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo cierto es que están produciendo. Y ahora tienen que producir con calidad porque tienen un abanico de países que están demandando productos de alta calidad. Y la aspiración de Venezuela de entrar a los BRICS, que establece también unas normas de calidad. Y está ahí, nosotros vamos a entrar a los BRICS, eso no es que para la menor duda, en el marco del desarrollo de una política que se destaca por no ser dogmática, que se destaca por ser participativa, pero también destaca porque los bolivarianos no vamos a abandonar nuestro proyecto de país, ni vamos a quemar nuestras naves, todo lo contrario. Hemos dado
muchos pasos hacia adelante, tuvimos que retroceder y volvimos a avanzar y aquí estamos construyendo con todos los venezolanos. Bueno, torturero, fíjate, vamos a sacar nosotros tenemos un bombillito donde le ponemos el foco a las ideas principales. Vamos a colocarlo ahí. Una de estas ideas centrales que hemos rescatado acá es que el consenso nacional busca fomentar los principios de la unidad popular en las elecciones presidenciales de Venezuela. Acuérdense que en este acuerdo también participaron sectores populares y culturales de todos los movimientos. Segundo, el movimiento del gobierno reitera el llamado de participación de los actores políticos para mantener la soberanía del país. Ahora, este gran acuerdo nacional fue calificado como histórico por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, no solo porque se rubrica en el emblemático salón donde se resguarda el acta de la independencia venezolana firmada en 1811, y no solo porque ocurre en la fecha cuando se conmemora, por cierto, un aniversario más del llamado Caracazo de 1989, cuando el pueblo de Caracas y de otros lugares del país expresaron de manera espontánea su rechazo absoluto al sistema neoliberal imperante hasta esa fecha en esta nación suramericana. Ahora, el acuerdo nacional de hoy, torturero, es realmente histórico porque es producto de un consenso de todos los sectores del país, exceptuando el pequeño grupo que representa los intereses de los poderes fácticos que usan al gobierno de Estados Unidos como plataforma política para atacar a Venezuela. Así que es un nuevo desafío de la revolución bolivariana frente a los intentos de subordinar el destino de Venezuela a los intereses de quienes quieren despojarlo de sus riquezas y soberanía. Así que a partir de este acuerdo, lo que pase en Venezuela será una señal para el mundo desde el sur, torturero.